Ser podcast. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Matías Vallés, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Adjunto a la dirección del Diario de Mallorca, digo bien, de momento, ¿no? Ahí seguimos, sí. Aquí seguimos. Aunque mañana empieza un año, ojo, nada, que igual puede haber cambios, sí. No, le digo esto si algún oyente no se sitúa porque una vez te cambié el cargo y bueno, desde entonces ando siempre pendiente de decirlo bien. Adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. ¿Cómo vas cerrando el año, Matías? Pues muy bien, con ganas de desear feliz año nuevo y a ver si esta vez acertamos, porque lo hacemos cada año y no siempre se cumplen los deseos, ¿no? A ver si no llevamos una trayectoria de éxitos, pero ojalá el 2026 pues sí sea a gusto de la mayoría, ya que no de todos es imposible. Veremos cómo llega mañana 2026. Hoy es día de recapitular noticias, ¿no? De echar la vista atrás. Es imposible quedarse con una sola noticia del año, pero yo creo que hay un asunto que ha tenido mucho peso y sobre el que han girado buena parte de las noticias de este 2025 aquí en España, los 50 años de la muerte de Franco, el inicio de la democracia. 2026 va a ser un año en el que seguramente vamos a hablar mucho también de otro aniversario. Se cumplen 90 años desde el inicio de la Guerra Civil y claro, la verdad es que ha pasado mucho tiempo y cada vez cuesta más encontrar testimonios directos de lo que fue aquello. Tengo un libro para ti que lo cogí cuando iba corriendo para que me dieran un cañonazo. Esta es la voz de Gabriel León Onrubia, una de las personas que pertenecieron a la Quinta del Biberón, leyendo una de las cartas que él mismo envió a su hermana desde el frente, desde la batalla del Ebro. Una carta que sigue así. Y tiene en cada página 7 u 8 dibujos en colores muy bonitos que te gustarán mucho. A la abuela le decís que no hace falta que llore, porque igual si me tuviera que pasar algo, no adelantaría nada. Decirle que más vale que baile, porque hasta ahora no me ha pasado nada, pues yo también bailo cuando nos hacen bailar. Besos, Gabriel. María Castro Hernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María es escritora, es autora del cómic Aquí donde estoy, un joven en la batalla del Ebro, que cuenta la historia, su paso por esa batalla del Ebro, el paso de Gabriel León. Un libro que ha publicado Astiberri, que está ilustrado por Tito Alba y que, también está detrás, María, de un documental, es la guionista de un documental del mismo título que se va a estrenar ya el año que viene, en Filmin, el día 23 de enero. María, decíamos que cada vez cuesta más encontrar supervivientes de la guerra. Gabriel falleció en 2021, pero en este proyecto, recoges, como decimos, su paso por el frente, por la batalla del Ebro. ¿Cómo te llega a ti la historia de Gabriel? Pues a mí siempre me había interesado el tema de la guerra y tal, y tuve la suerte de que, hablando con una amiga, me dice, un tío abuelo mío fue biberón, ¿no? Y entonces en ese momento dije, pues lo puedo conocer. Tenía 99 años. Fue biberón, vamos a hacer una pausa porque quizá algún oyente joven no sabe lo de la Quinta del Biberón. Cuéntanos qué era la Quinta del Biberón. Claro, la Quinta del Biberón fue que se reclutó entonces se reclutaba a los 21, no a los 18, que era cuando era la mayoría, era a los 21. Entonces se reclutó para la batalla del Ebro, que fue en el 38, a los quintos que eran del 41 en realidad, que los tenían que haber llamado filas en el 41. Entonces se dice que Federica Monseni, cuando se enteró, dijo, pero estos todavía toman el biberón. Claro, y entonces, por ahí es la Quinta del Biberón. De ahí se Tenían quedó 18 años.
18, entonces, 17, porque claro. Gabriel es de marzo del 2020, pero había claro, chavales con 17. Claro. Bueno, y te llega esa historia, te dicen un biberón y continúa. Claro, entonces digo, bueno, pues voy a ir a conocerlo, tal. Yo pensaba 99 años, estábamos hablando del 2019 y digo, pues no sé en qué condiciones estará. Bueno, voy a ver qué tal. Y entonces yo tenía un hijo entonces que estaba, bueno, sigo teniéndolo, pero entonces estaba en bachillerato y estaba, pues ya sabemos cómo se estudia, lamentablemente cómo se está estudiando la guerra civil en los programas de bachillerato y de la ESO, y le dije, ¿te vienes conmigo? Tal, se vino conmigo porque tenía justo la edad que tenía Gabriel cuando lo llamaron a filas, ¿no? Y esa fue la primera vez que yo vi a Gabriel y me encontré con un hombre muy vital, lleno de vida, a pesar de sus 99 años, con la cabeza muy bien, en muy buenas condiciones físicas también, con ese sentido del humor que has visto en las cartas, ¿no? Cuando dice a la abuela que baile, ¿no? Y entonces lo que en principio era simplemente a ver qué pasa, cómo está este hombre, se convirtió en, bueno, aquí hay un testimonio que hay que conservar y asumir esa responsabilidad. Te encuentras con Gabriel, pero ya has hecho mención a esas cartas, son unas cartas que también te encuentras en ese viaje, son fundamentales para recomponer todo el relato y claro, hay que explicar que el título del libro, Aquí donde estoy, no es caprichoso ni es una licencia poética, ¿no? Sí, justo cuando voy a conocer a Gabriel, su hija Monse me dice, tenemos aquí estas cartas, y aparecen más de 54 cartas que son la correspondencia que él mandó a su familia desde el frente. Y eso es una correspondencia completa que hay muy pocas, o casi yo publicadas no conozco ninguna, ¿no? Y lo que ocurría es que cuando mandaban cartas desde el frente no podían decir sus posiciones, evidentemente, ¿no? Entonces utilizaban este tipo de eufemismos, aquí donde estoy, ¿no? Y entonces ahí salió el título del cómic. María, yo he tenido la suerte de poder ver el documental un poco por anticipado. Lo que me ha sorprendido de Gabriel León, como dices tú, nonagenario ya casi centenario, es que no es solo una persona elegante, sino casi coqueto, diría, ¿no? Como preocupado de la imagen que da en pantalla. Y luego él habla de los fachas, como así con ligereza, dice que Franco es un criminal, pero todo esto lo dice sin amargura, es decir, no hay un resentimiento, no hay una ansia de venganza, no hay una ansia de desquite, ¿no? Lo dice con una normalidad, con una, no sé, con una tranquilidad, pues que es impresionante cuando lo oyes de viva voz. Sí, Gabriel evidentemente ya habían pasado muchos años, ¿no? Pero sí que es cierto que para él lo más importante no era tanto la venganza, sino el mensaje de las guerras no sirven para nada, solo traen muerte, ¿no? Ese era el mensaje que él tenía muy claro que era el que quería transmitir. Y entonces, pues es verdad que era coqueto, tiene mucha gracia, porque una de las veces paseando por el Ebro con su hija me decía, ahora se quiere poner los dientes bien. Tenía 99 años. Y luego tenía mucha curiosidad por las cosas. Cuando estábamos allí con el equipo de grabación, la cámara, los micrófonos, él venía, quería mirarlo, lo miraba todo y me decía, yo lo miro todo en internet, yo lo miro todo. Y entonces incluso hay un dibujo de Tito que sale él con el ordenador, tenía un portátil y él se metía en el portátil y buscaba las cosas. O sea, con la edad que tenía, era un hombre tremendamente vital. En el frente, una de las cartas, que es muy sorprendente, le dice a su familia, él estaba en Morteros, y le dice a su familia que le manden un manual de morteros del 82, que era lo que él estaba manejando, ¿no? O sea, imagínate ahí las trincheras, las bombas cayendo y tú con un libro estudiando, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas, junto con el sentido del humor, que ayudaron a Gabriel a superar el trauma de la guerra, ¿no? Víctor Frankl dice, el hombre necesita un sentido, ¿no? Necesitas buscarte algo que te saque, ¿no? Que tire de ti, ¿no? Y Gabriel tenía esa curiosidad que conservó hasta muy mayor, ¿no? Hay una anécdota que aparece en el libro que yo creo que representa muy bien lo que debió sentir Gabriel y lo que debió sentir toda esa generación de jóvenes que, sin quererlo, claro, se vieron envueltos en esta guerra. Y vi a un amigo que íbamos al instituto, que le llamábamos Lolo, y su padre era capitán, estaban escondidos por allí. El capitán, pero de Franco. Empecé a llamarlo y cada vez andaba más deprisa. Y al final hice yo un sprint, lo cogí el brazo, digo, no tengas miedo que yo no diré nada. Lolo era amigo de Gabriel durante la infancia, pero claro, era hijo de un capitán franquista y, como contaba Gabriel, ¿no? Cuando le vio salió corriendo. Ese fue el primer reencuentro que tuvieron en plena guerra. Después se volvieron a encontrar ya tras la victoria de Franco
ese segundo encuentro ya fue diferente, ¿no, Sí, María? fueron otras circunstancias. Gabriel le había dado a este chico una maleta que cuando los llaman, primero la instrucción, primero los llevan a Gerona, luego los llevan a hacer la instrucción, y entonces él se había comprado en Gerona, claro, él fascinado, paseaba por Gerona, dice, va al cine por primera vez en su vida, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos chavales con 18 años no eran mayores de edad, no podían ir al cabaret, no podían ir al cine, pero sin embargo pueden ir al frente. Es que es tremendo, ¿no? Lo que mandamos a críos, ¿no? Y entonces le da una maleta con un pantalón, un traje que se había comprado, cigarros, le dice, los cigarros te los puedes quedar, porque él no fumaba, y le dice, les daban siempre tabaco, y dice, puedes quedarte los cigarros y unas revistas y tal. Y entonces cuando termina la guerra, él constantemente en sus cartas pregunta a su familia, ¿ha llegado la maleta? ¿Ha llegado la maleta? ¿Ha llegado la maleta? Y cuando está paseando ya terminada la guerra por Tarragona, por la Rambla de Tarragona, se ve que viene de frente su amigo, ¿no? Y viene acompañado de unos falangistas, ¿no? Y lo ve y le dice, hola, ¿qué tal? Fíjate que acabó la guerra y resulta que la maleta la perdí y no te la pude llevar y tal. Y dice, y Gabriel decía, yo lo miraba y veía que llevaba puestos mis pantalones, ¿no? Y dice, bueno, no pude decir nada, ¿no? Las cartas tienen mucho humor, como se veía en esa primera lectura que hacíamos. Son cartas de un crío, en realidad, ¿no? Claro. Que sobre todo habla a su madre, a su hermana, pregunta por su padre, pero si nos adentramos en la historia, en lo que vivieron estos chavales en el frente del Ebro, y está reflejado en el cómic y en el documental, pues hay escenas de auténtico terror. Eran las 12 de la noche, más o menos, y nos acercamos al río. Los fachas nos tiraban con la ametralladora y con todo, y alguno había que llamaban a su madre, porque morían por allí. Pero yo llegué bien. María, tú recorriste con Gabriel escenarios de ese frente que él vivió, fuiste a lugares que aparecen en la historia, refugios antiaéreos. ¿Él seguía teniendo miedo? Él una de las veces, cuando estábamos grabando, se me queda así mirando y me dice, ¿pero todo esto va a salir? Y le digo, sí, esperemos que sí. Y me dice, a ver si van a venir los fachas a matarme, ¿no? Eso es una cosa que evidentemente es tan intensa que se queda grabada, ¿no? Porque no fue solamente la guerra civil, fueron 40 años después, ¿no? De dictadura, ¿no? El momento del cruce del río, que es un momento muy impresionante, fue el primer contacto que tuve yo con Tito en cuanto a dibujos, en cuanto a compartir dibujos, fue precisamente el dibujo en el que se ve a Gabriel en el momento de estar a la espera. Tenemos que pensar que estos chavales, claro, ahora los chicos pues han viajado o han visto por internet o por la televisión otros mundos. Imagínate estos chicos de campo que no habían salido de su pueblo, de su terreno, y de repente se ven en el Ebro, se ven con aviación, que los ruidos de los aviones ahora también estamos acostumbrados, pero es que esos chavales no oían aviones. Claro. O sea, estamos hablando de un montón de cosas muy nuevas, y estás ahí delante del río, uno de los ríos más impresionantes que tenemos en España, a oscuras, esperando la orden de subir a las barcas, ¿no? El miedo que tuvieron que sentir, que Gabriel en una de las cartas dice, le escribe a su familia después y dice, como ya sabréis por las noticias, ¿no? Dice, el agua, dice, la sentí como si estuviera hirviendo. El del miedo, ¿no? Y entonces esa fue la primera ilustración, una de las primeras que me mandó. Que hizo Tito y con la que dijiste, Tito, vamos, ¿no? Para adelante. Fíjate, estás hablando todo el tiempo de esos chavales, ¿no? De que la vida era distinta, ¿no? Ellos no tenían acceso a otros mundos como tienen ahora. ¿Cómo fue el viaje con tu hijo de 18 años? No sé si tuviste dudas de llevarle o lo tuviste muy claro, y luego cómo reaccionó él al estar en contacto directo con un testigo de todo aquello, como fue Gabriel. Pues el viaje, desde un principio, cuando supe esto, yo le dije a mi hijo, estaba en el bachillerato entonces, ¿te vienes? Sí, él quería venir, él tenía mucha curiosidad también, y además me hizo gracia porque mi hijo también era delgadito, muy tal, y cuando estaba Gabriel frente a mi hijo parecían casi que habíamos traído un actor para hacer a Gabriel de joven, ¿no? Y fue un momento muy emocionante porque es de repente darte cuenta, ser consciente de que eran niños. O sea, es que para la madre, cuando la madre recibe esas cartas, ¿no? O las hermanas, ¿no? Gabriel era además el pequeño de la familia, era el nen, como dice Monse, hasta con 90 años seguía siendo el nen, ¿no? Ver para una madre recibir las cartas de su hijo y ver que es verdad que los mandaron al frente siendo críos, y que muchos de ellos no solamente tuvieron unas bajas de un 40%,
que es una burrada, claro, no eran soldados, no estaban preparados, ¿no? Y los que consiguieron sobrevivir, muchos de ellos acabaron o en campos de concentración si huyeron por Francia, o como Gabriel, haciendo una mili después de 4 años. O sea, fue toda su juventud, fue una juventud sacrificada. Es que entre las escenas trágicas que citaba Rafa, hay una, precisamente por esta falta de preparación que decías tú ahora, María, del soldado que le quita la anilla a la granada, entonces dicen alto el fuego y se va a dormir con la granada sin la anilla. Evidentemente se le suelta la mano por la noche y le estalla la granada y muere, ¿no? Toda esta cosa de una situación totalmente surrealista. Pero yo hay una cosa que quería poner un poco al revés de lo que está diciendo. Es verdad que nuestras generaciones, no tu hijo, las nuestras todas, sabemos lo que es un avión, hemos visto la guerra, hemos visto las películas, pero claro, el caso de Gabriel, a los 18 años sufre un trauma del que nadie se recuperaría en toda la vida. Sin embargo, él vive 101 años con una lozanía envidiable que está clarísima en el documental. Entonces, o sea, se le tendría que estudiar como se estudia precisamente a todos los centenarios. Es decir, ¿y dónde está el secreto para ti de esta longevidad? Bueno, yo he adelantado antes lo que decía Víctor Frankl del hombre en busca de sentido. Gabriel era muy curioso y muy vital. Yo creo que eso es un mecanismo psicológico de protección evidente, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, estoy en el horror, rodeado del horror, pero me voy a concentrar en cómo manejar el mortero, me voy a concentrar en cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, no me voy a dejar llevar, ¿no? Y luego el sentido del humor, que es que era una persona con un gran sentido del humor que se refleja en las cartas y se reflejaba cuando hablabas con él. Lo que has comentado al principio de esa anécdota es curioso porque es cierto que muy pocos supervivientes, muy pocos soldados cuando regresan a casa hablan de las situaciones traumáticas. Normalmente ese tipo de situaciones hablan de los piojos, de la camadería, de que intercambiaban cigarros, de esto, del otro, pero contar cosas así es muy raro encontrar. Ese es uno de los valores más importantes del testimonio de Gabriel, que haya contado cosas muy duras. Y está también, por ejemplo, lo de el Emiliano, que le pega un tiro, digamos, eso es una ejecución, ¿no? a un soldado, y este tipo de cosas que Gabriel las contara es muy singular. Yo sí que creo que Gabriel era una persona que esos dos mecanismos, el de la curiosidad y el del sentido del humor, le ayudaron muchísimo a sobrellevar la situación. Una situación durísima, sin duda horrorosa, pero bueno, que también tuvo espacio para el amor en el momento de la retirada tras la batalla. Estuve perdido con otro amigo, íbamos para Tarragona y pasamos por allí cuando la retirada para ver si nos daban algo de comer. Llamamos a la puerta, nos abrieron y allí tenían una mesa muy grande y nos dieron patatas y no sé qué más. Y allí, en esta casa, que yo entonces no la conocía, estaba mi mujer, se llamaba Montserrat. En esa casa en la retirada estaba la que luego fue su mujer. Sí, ¿no? Las circunstancias de la vida a veces, ¿no? Montserrat. Era un tipo vitalista. Gabriel le gustaba pintar, quizá por eso era buena idea llevar su historia a un cómic, ¿no? ¿Cómo fue la decisión de que esto se tradujera en un cómic y no en una novela? Claro, bueno, yo conozco a Gabriel en el 2019, hacemos una primera grabación así de batalla, pero luego vemos que hay que recoger mejor el testimonio, quizá con una idea de hacer un documental o lo que fuera. Volvemos a hacer más viajes, vamos con él a los espacios de la batalla, que eso fue otra de las cosas, ¿no? Que dijimos, vamos a grabar en los espacios de la batalla, y nos dijo, yo también quiero ir. Así, ¿no? Era como muy espontáneo además, ¿no? Y entonces luego viene el COVID, empezamos la reflexión, empiezo a reflexionar sobre cuál era la mejor manera, y claro, yo el hecho de tener a mi hijo me hacía tener muy presente la idea de que yo quería que este testimonio llegara, porque nos quejamos mucho de los jóvenes, de es que mira lo que dicen y tal, pero es que no nos hemos preocupado realmente, es que la educación hemos dejado un poco, ¿no? No se les ha enseñado el franquismo, no se les ha enseñado lo que fue la guerra civil, y pensé que un cómic podía funcionar muy bien, que era una manera de llegar más directa. Luego dar con Tito y dar con la persona que es capaz de percibir todos los matices que tú quieres darle a la historia. Tuve muchísima suerte, ¿no? Tito es un gran artista. Tito es el ilustrador del cómic, sí, lo hemos dicho antes también, sí. Es el ilustrador del cómic, y hay 3 cosas, por ejemplo, que son, digamos, aspectos emocionales que se encuentran en el personaje Gabriel, que son el del miedo, el del asombro y el de la perplejidad, por ejemplo. Y esos 3 aspectos, esos matices, Tito es capaz de reflejarlos muy bien en el cómic, ¿no? Y son matices sutiles que yo creo que le dan una riqueza tremenda. Pues ¿no? La historia de Gabriel León efectivamente se transmite en este cómic. María Castro, escritora,
autora de este cómic, Aquí donde estoy, ilustrado por Tito Alba, como decimos, publicado por Astiberri, y guionista de ese documental que llega a Filmin el próximo 23 de enero. Gracias por no dejar que se perdiera la historia de Gabriel León Onrubia y gracias por compartirla con nosotros este rato. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.